Vamos a la palabra de hoy. Siguiendo con todos estos temas del nacimiento de Jesús, me encuentro con unos datos que yo decía, y nunca los leía. Mateo capítulo 1, yo creo que pocos lo leen. Sí, uno lo revisa, pero no lo lee con detenimiento. Leerlo con detenimiento es saber toda esa cantidad de nombres que hay ahí. Empieza con una lista de nombres que tienen, son 14 por 3, ¿cuánto da? 14 por 3 da 42. 42 nombres de antepasados de Jesús. Y los citan uno por uno y algunos le muestran cuál es la esposa y otros no. Y uno dice, ¿eso para qué? Y empieza uno y se lo salta, ¿sí? Pocos han leído esa cantidad de nombres, como le digo, y si usted verdaderamente los leyó como debe ser, usted al menos debe captar al menos 20 nombres, pero no lo hacemos. Entonces, cuando yo empiezo a mirar lo de la novena, y Dios me dice este texto, yo digo, ¿y eso para qué? Pero empiezo a leerlo con detenimiento. Mira cómo comienza. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David, ¿y de quién? Y empiezan 42 nombres de ahí para adelante. Yo digo, oye, pero aquí me muestran dos nombres que resumen la carrandanga, los 42. Debe haber algo importante que relaciona a Jesús con Abraham y a Jesús con David. El día de ayer en la novena, pues se habló de esa relación de Jesús con Abraham. Y hoy quiero hablar de esa relación en esta prédica, de la relación de Jesús con David. Diga conmigo, con David. ¿Qué tiene de importante esa relación que hubo con un antepasado de Jesús que vivió 1000 años antes? Es decir, 10 siglos antes de la venida de Cristo. ¿Qué tenía ese señor de importante? Que aquí lo ponen al lado de Abraham para mostrar todos los antepasados de Jesús. Cuando hablamos de Abraham como antepasado, nos damos cuenta de que es el mismo antepasado en común de los árabes, porque los árabes vienen de Abraham y Abraham tuvo un hijo fuera del matrimonio que se llamó Ismael. Pero cuando vemos la genealogía que empieza, dice Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios le cambia a Jacob el nombre por Israel. Entonces me doy cuenta que Jesús no viene de la genealogía de Ismael, de los árabes, sino de Jacob, de Israel. Y por eso el pueblo de Dios se llama Israel. También me doy cuenta que aparece 14 generaciones desde Abraham hasta David. Y de David al exilio en Babilonia, 14 generaciones. Y del exilio de Babilonia hasta la venida de Cristo, otras 14 generaciones. Entonces le empecé a preguntar al Señor, Dios, muéstrame qué es lo importante que nosotros en el nacimiento de Jesús tenemos que saber acerca de David, porque lo mencionas al lado de Abraham. Y solamente utilizas dos nombres cuando vas a mencionar a 42 personas. Y quiero titular el mensaje de hoy, ¿qué tanto te pareces a tu Señor? Diga conmigo, ¿qué tanto te pareces a tu Señor? ¿Qué tanto te pareces tú a Jesús? ¿Te has preguntado qué tienes tú que te parece a Jesús? Veamos qué tenían en común el Señor David, que vivió 1000 años antes de Cristo, con Cristo. Dice que nació en Belén. Jesús también nació en Belén. La palabra David significa amado. ¿Alguien aquí se llama David? ¿Cómo? Isaac David. Entonces, ese segundo nombre tuyo significa amado. ¿Sí? Y la palabra de Dios me dice que cuando Jesús se bautizó, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo, y Dios desde el cielo dijo, ese es mi Hijo amado, refiriéndose a Jesús, en el cual tengo complacencia. Y David era amado. Continuemos. Juan capítulo 7, versículo 5. Dice la palabra del Señor con respecto a Jesús:
pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Cuando Jesús empieza su ministerio, sus hermanos no creían en él. Alguien me dirá, pastor, pero son los hermanos en Cristo. No estoy hablando de los hermanos en Cristo, porque no puede haber alguien hermano en Cristo que no crea en Cristo. ¿Aló? Desembarájeme eso. Para ser hermano en Cristo tengo que creer en Cristo. Pero dice que sus hermanos no creían en él. Los hermanos de Jesús no creían en él, los de David tampoco. ¿Te acuerdas que cuando David, él era el menor de 8 hermanos, sus 3 hermanos mayores estaban en la guerra, pero ninguno creía en él? Cuando David llega a la guerra, no llega a pelear, David llega mandado por su papá. Le dice, mira, mi hijo, deja las ovejas a cuidado de un guarda y vete a llevar estos panes, estos quesos a tu hermano o a tus 3 hermanos que están en la guerra. Mira cómo están ellos, cómo están, si están bien, si están vivos, si están heridos, si están bien de salud. Tráeme noticias. Y David va al campo de batalla por hacerle caso a su papá. Y cuando llega allá hay un gigante, Goliat, desafiando a todos los que estaban en el ejército de Israel. Y llegan los muchachos mayores, los hermanos mayores de David a decirle, ¿qué haces aquí, muchacho malintencionado? Mínimo dejaste tiradas las ovejas y te viniste aquí a chismosear. Nadie creía en el uno ni en el otro. Pero aunque no creían ni en el uno ni en el otro, tanto los unos como los otros terminaron creyendo en ellos. Dice la palabra que cuando David mató a Goliat, después de que vivió en palacio y después de que huyó, se fue a la cueva de Adulán. Primer libro de Samuel, capítulo 22, dice que se escondió en la cueva de Adulán David, y allí fueron 400 hombres desempleados, amargados, afligidos, y también fueron sus hermanos y su padre a buscar a David, y lo hicieron jefe de ellos. ¿Aló? Los hermanos de Jesús también terminaron siendo seguidores de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 24 dice, cuando José despertó, diga conmigo, el padrastro de Jesús, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. ¿Se acuerda que les conté antes que él se iba a ir para dejarla? Porque eso de que estuviera embarazada, si él no la había tocado. Pero el ángel le explicó, el ángel de Dios le explicó, le dijo, y él hizo exactamente como Dios le había ordenado. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Aquí viene una pregunta que hay gente que no va a estar de acuerdo, aunque la Biblia lo diga. La pregunta que te digo es, Dios le dijo que hasta cuándo no podía tener relaciones sexuales José con María, hasta que naciera Jesús. Amén. La pregunta del millón es, ¿quién le quitó la virginidad a María? No, pero es que ella es virgen. No existía la cesárea, mis amados. La virginidad se la quitó Jesús cuando nació. Y después José se unió a su esposa por mandato de Dios. Así que no podemos sacar esa tesis de que María es virgen, que siguió siendo virgen y que no tuvo más hijos. Porque la Biblia me dice lo contrario. Mateo capítulo 2 dice, mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Llega a la iglesia. ¿Dónde estaba Jesús? En la iglesia. No los dejaban entrar porque no eran de la iglesia, estaban ahí, no, llámame aquí a Jesús. Jesús estaba sentado, Jesús no era el pastor, el sacerdote estaba predicando y él estaba en una banca con sus discípulos. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Amén. Mateo capítulo 13. Y se burlaban. La gente no creía en Jesús. Jesús empezó su ministerio, empezó a predicar, a decir yo soy el Hijo de Dios. Y la gente se burlaba y decía, ¿no es este más que el hijo del carpintero?
Oye, si nosotros lo conocemos. Él es el hijo del carpintero. Conocemos a María, a su madre, a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? ¿Aló? La gente se burlaba. Entonces no podemos decir, pastor, pero estamos hablando más de María nunca. Quiero que busques ahí el mensaje de la novena de María. Todos esos mensajes son hechos por mí en las noches. Y quiero que entiendas que hay una diferencia entre que María fue favorecida y es una mujer bendita, como lo dice la Biblia, a que María fue siempre virgen, a que María ascendió a los cielos. María fue seguidora de Jesús después. Así como el padre de David no creía en David, lo menospreciaba a David y terminó buscando a David y buscó a David, inclusive cuando David estaba en la cueva y quiso que David lo dirigiera. Así fue con Jesús. Así le pasó a Jesús. Su madre, que le era difícil para ella entender que Jesús era el niño, su niño, ¿sí? Que era Dios. Y hacía estas cosas como la ir a la iglesia a sacarlo. Necesitamos que vamos, mira que es 22, es domingo, el único día que podemos ir a comprar los regalos y usted ahí metido en la iglesia, vamos. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino los que escuchan la palabra del Señor. Ese día la avergonzó, pero la avergonzó para hacerla reaccionar. No la avergonzó para que se burlaran. Era la única manera que ella tenía que reaccionar y que se entendiera que él estaba haciendo la voluntad de su padre. Sigue diciendo el texto bíblico que la gente se sentía profundamente ofendida y se negaban a creer en él porque decían, ese es el hijo del carpintero, conocemos a María, conocemos a sus hermanos y conocemos a sus hermanas. Entonces Jesús le dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su familia. David era muy obediente. Lo vemos en el ejemplo cuando le dicen, vaya y llévele estos panes y quesos a sus hermanos que están en la guerra. David era un hombre obediente, ejemplar, o un muchacho obediente. Jesús era igual. El uno y el otro eran obedientes. Ahora te pregunto, ¿en qué te pareces a Jesús? ¿Eres obediente? David se enfrentó a leones. Cuando él llega a llevar los panes y se da cuenta que hay ese gigante, va y habla con el rey y le dice, rey, yo quiero ir a pelear contra ese gigante. Y él le dice, pero niño, tú eres un niñito todavía. Ese es un guerrero desde su juventud. Y él dice, yo he matado leones. Yo me he enfrentado a leones y a osos. Porque yo soy pastor de ovejas. Cada vez que viene un león a matar una de mis ovejas, yo me lanzo contra él y peleo contra los leones y gano la pelea contra los leones. Permítame ir. David se enfrentaba a leones. Jesús se enfrentó al que anda como león rugiente, buscando quien devorar. ¿Quién era ese señor? El diablo. Jesús dice, Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Mira qué similitud. Te pregunto, ¿tú tienes peleas contra Satanás? ¿Tú tienes peleas contra los demonios? Tú te enfrentas, entonces tú eres como David, tú eres como Jesús. Necesitamos de gente que entienda que nosotros tenemos que parecernos en algo a Jesús. ¿Aló? David comenzó a reinar a los 30 años. Jesús comenzó su ministerio a los 30. A David lo querían matar. Lo quería matar su suegro, que era el rey Saúl. El ejército del rey Saúl era mandado a matar a David. A Jesús también lo querían matar. Cuando Herodes se enteró de que había un niño que había nacido en Belén, mandó a matar a todos los niños que había en la región, para evitar que el próximo rey de los judíos no fuera de su familia, sino fuera un desconocido para Herodes. David fue ungido por un profeta con un nacimiento milagroso. Ese profeta fue Samuel. Samuel viene de una mamá que no podía tener hijos. Una mamá que hizo un pacto con Dios y milagrosamente queda embarazada. Se acuesta con su esposo que ya era viejo y queda embarazada. Este hombre crece, se hace profeta y
anuncia a Jesús, le anuncia a David, perdón, que él va a ser el próximo rey de Israel. Encontramos a Juan el Bautista. Juan el Bautista viene igualmente siendo profeta, como lo dijo Jesús, este es el más grande de los profetas. Siendo profeta, viene y nace de una mujer que tampoco podía tener hijos, que era estéril y ya era vieja. Igualmente nace, crece y él anuncia la venida de Jesús. Él anuncia y él fue el que le abre el camino a la predicación de Jesús. Él decía, viene alguien después de mí que no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de la sandalia. Él empezó a predicar de Jesús, aunque Jesús era su primo, no predicaba del primo, sino del Hijo de Dios que había nacido en el vientre de su tía. Continuemos. David promovía la alabanza. David era una persona que si tú lees la Biblia, te das cuenta que David procuró siempre que la alabanza de Israel fuera la mejor. Él quiso llevar a la alabanza a la máxima expresión. Él llegó a promover una alabanza de 4,000 músicos y cantores. Él no era el rey, el pastor, él no era el sacerdote, pero siendo el rey promovía a la gente, llevaba a la gente, motivaba a la gente a que fuera parte del ministerio y se consagraran para adorar al Señor. Porque él sabía que la alabanza era importante, que la alabanza no es el relleno del culto. La alabanza no es el tiempo para esperar a los que llegan tarde. La alabanza es una parte fundamental del servicio antes, durante y después. David promovía la alabanza, Jesús también. Vemos en Mateo capítulo 26 que el día de la última cena viene y él parte el pan y el vino y les dice, acuérdense de lo que les digo. No volverán a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes. Ahí está mal escrito. Hasta el día en que lo beba nuevamente con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno, diga conmigo, luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. ¿Quién dirigía ese servicio? Jesús. Estaba con sus 12. Jesús partió el pan, el vino, y les dice, no volveremos a beber este vino hasta que nos encontremos en el reino de mi Padre. No lo volveré a beber con ustedes. Ustedes lo seguirán haciendo en memoria de mí, lo dice otro texto. Pero aquí les dice, yo no lo volveré a tomar con ustedes hasta que yo vuelva. Y dice que cantaron. Entonces, qué importante es la alabanza. Qué importante es entonar alabanzas en medio del día. Qué importante es que tú te tatarees alguna alabanza en medio de un momento de soledad. ¿Aló? David cuando terminó de derrotar a sus enemigos, dice que se sentó en su trono. Cuando Jesús muere, baja a los infiernos. Resucita y baja a los infiernos. Derrota a Satanás. Dura 40 días anunciando lo que hizo y sube al cielo y se sienta en el trono. Tanto el uno como el otro, después de haber derrotado a los enemigos, se sentaron en el trono. David fue traicionado por una persona muy cercana, su hijo Absalón. Jesús también, por su hijo espiritual, Judas. Los traidores de David y de Jesús murieron ahorcados. Absalón sale huyendo. David pierde el trono, lo tratan de recuperar. Absalón sale huyendo en un burro, en un caballo, y tenía un cabello muy largo. Dice que se quedó enredado su cabello en un árbol. El caballo siguió y él queda y se ahorca. Mientras tanto, todos sabemos que Judas se ahorcó. A David lo buscaban 400 hombres desempleados, amargados y afligidos, y lo hicieron jefe. A Jesús lo buscaban y lo hacían su Señor y su Salvador. Amén. David fue pastor de ovejas y después rey. Jesús vino como el pastor del Salmo 23, el pastor de pastores, y regresará como rey. Amén. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios.
porque hacía todo lo que Dios le mandaba hacer. Jesús también. Jesús era obediente a su Padre. Jesús oraba para ver la voluntad de su papá. Había un hombre que tenía el corazón como Jesús, porque él obedecía a papá, obedecía al Padre, pero Jesús también. David era hermoso, dice la Biblia, y de buen parecer. Jesús era más hermoso de todos los hijos de los hombres. Dice el Salmo 45, versículo 2, refiriéndose a Jesús: eres el más apuesto de todos. De tus labios se desprenden palabras amables. Dios mismo te ha bendecido para siempre. Los soldados de David daban la vida por David. Los discípulos de Jesús dieron la vida por Jesús. Hoy te pregunto, ¿en qué te pareces a Jesús? ¿Das la vida por tu Señor? Y cuando te hablo de dar la vida, no necesariamente tiene que ser literal. Porque Juan el Bautista murió de vejez. No lo mataron. Pero fue el discípulo amado de Jesús. ¿Das la vida por Jesús? Cada hora que pasa es una hora de tu vida. Venir a la iglesia son más o menos 3 horas entre venir, que empieza, se termina y te vas. 3 horas desde que sales de tu casa, te vuelvas de tu casa más o menos en promedio. 3 horas de vida. ¿Das la vida por Jesús? Cuando uno trabaja, a uno le pagan por tiempo trabajado. Entonces uno diezma del tiempo trabajado. Trabaja uno 10 horas y uno le entrega una al Señor, le está dando la vida. ¿Das la vida por Él? ¿Das la vida por tu Jesús? Porque la gente que estaba con David daba la vida por David. La gente que estaba con Jesús daba la vida por Jesús. Pero así como habían similitudes, también hay muchas diferencias. Porque uno salva y el otro necesitaba ser salvado. ¿Dónde están los que necesitamos ser salvados? Amén. Jesús daba agua que no volvería a dar sed. En cambio, David quería tomar del pozo de Belén. La Biblia dice que un día Jesús pensaba en voz alta, estaban en guerra, y él decía: ¿quién tomara del agua del pozo de Belén? El pozo de Belén en ese momento estaba rodeado de filisteos. Los filisteos tenían una guarnición ahí en Belén, y él quería tomar del pozo de Belén. Ese pozo era Jesús. ¿Quién pudiera tomar del pozo de Belén? Escúchame, en medio de la guerra él decía: yo necesito tomar del pozo de Belén. Cuando entiendas que en tu problema necesitas del pozo, porque Él es el agua de vida eterna. Amén. Mientras uno tenía el agua, ¿te acuerdas cuando se le aparece Jesús a la mujer samaritana y le dice: dame agua? Y ella dice: pero tú y yo no podemos hablar porque tú eres judío, yo soy samaritana. Y los judíos y samaritanos no nos hablamos entre sí. Y él le dice: si usted supiera quién soy yo, usted me pediría agua a mí. Ella le dice: Señor, con el perdón y respeto que usted se merece, usted no tiene balde. ¿Cómo cree usted que va a sacar el agua si usted no tiene balde para sacar el agua de este pozo? Si usted supiera quién soy yo y me pidiera agua, yo le daría agua de vida eterna. Yo le daría un agua que no te vuelve a dar sed jamás. Es el agua del Espíritu Santo. Era lo que David quería. Escúchame, sí, tenemos que parecernos a Jesús, pero hay cosas que nunca vamos a hacer como Jesús, porque Jesús era el poseedor de la presencia. Él era Dios, Él era el agua. Y tú y yo necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús, necesitamos del agua. Amén. David no pudo construir el templo porque Dios le dijo: has derramado mucha sangre, déjalo que lo haga tu hijo. Jesús derramó su sangre para construir templos en nuestros cuerpos. La Biblia dice que si usted recibe a Jesús, usted pasa a ser el templo del Espíritu Santo, el templo de la presencia del Dios mismo. Así que hay una diferencia. Nosotros, con nuestras actitudes, no podemos construir este templo, un templo santo. En cambio, Jesús
puede construir en nosotros un templo, hacernos santos y hacer de nosotros un lugar donde habite nuestro Señor Jesús. Por eso celebramos Navidad. Por eso en la genealogía de Jesús, antes de nacer Jesús, empieza el relato diciendo David, Abraham, porque David era importante para entender que nosotros tenemos que ser el templo de nuestro Señor, el pesebre de nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos abren su corazón? ¿Cuántos abren su vida para Jesús? Era necesario entenderlo. David decía que la bendición de pecado era la mayor bendición. ¿Por qué? Porque él decía, yo soy pecador. David, en la Biblia registran 12 diferentes pecados que cometió David. Pudo haber cometido muchos más, pero registra 12 pecados puntuales. Y él sabía que la bendición más grande no era la riqueza, no era la salud, no era la familia, era el perdón de pecados. Porque él pecaba una y otra vez. Y necesitaba a Jesús que nunca pecó. Hay una diferencia con tu Jesús. Jesús no pecó. Entonces él sabía que la bendición más grande era que Jesús perdonara su pecado. Por eso tú tienes que entender que si Jesús no nace en tu corazón, no puede haber perdón de pecados. Amén. David murió con muchos pecados, pero Jesús los perdonó. Jesús murió por los pecados de la humanidad sin haber cometido ningún pecado. ¿Qué tanto te pareces a Jesús? ¿Y qué tanto necesitas de Jesús? Yo necesito que Jesús nazca en mi corazón. Yo necesito que Jesús, si está en mi corazón, no se vaya de mi corazón. Que Jesús sea el dueño de mi vida, el dueño de mi pesebre, que muchas veces huele a lo que huele el pesebre. Porque el olor a pecado huele más feo que lo que huele el pesebre. Y todos nosotros olemos a pecado. Pero Jesús, sin importarle eso, decidió morar ahí para limpiar ese lugar. Amén. Bounds.